fue una de las ideas políticas más poderosas de la historia. Una nueva fe para una era de escepticismo. Prometía un mundo de armonía y abundancia, compartiendo la propiedad y distribuyéndola de forma equitativa. La idea se llamó socialismo y se difundió más lejos y rápido que ninguna religión de la historia. Pero entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se vino abajo. ¿Qué ocurrió? En enero de 1848, estudiantes y obreros tomaron las calles de Palermo. En febrero, la revuelta se había extendido a París. Pronto 50 levantamientos conmocionaban el continente europeo, desde Rusia hasta el Canal de la Mancha. Marx y Engels volvieron a Alemania para unirse a las barricadas. Acababan de terminar de escribir un programa para la organización obrera con base en Londres. El panfleto acabaría conociéndose como el Manifiesto Comunista. La aparición del manifiesto quedaría unida para siempre a la revolución, añadiéndole su aura. Pronto, el mundo conocería una sencilla premisa del marxismo, que la historia de todas las sociedades existentes hasta ese momento era la historia de la lucha de clases. Para Marx y Engels, la esencia del sistema capitalista era la explotación. Como ellos lo veían, los obreros eran los que hacían los productos que salían de las fábricas, pero los capitalistas eran los que se llevaban todos los beneficios. Ellos hablaban de los medios de producción, el término marxista para la maquinaria y las fábricas. Eso era muy injusto. El único modo de rectificar era que los obreros se unieran y arrebataran las fábricas a los capitalistas para poder quedarse con el beneficio de los productos que ellos creaban. El manifiesto comunista predijo que mientras el capitalismo progresara, la clase obrera sería cada vez mayor y más pobre, tanto que la revolución sería inevitable. El resultado sería el socialismo, un nuevo estado obrero donde la gente contribuyera según su capacidad y recibiera según sus necesidades. Con el tiempo, el gobierno mismo sería innecesario y daría paso a una nueva sociedad sin patria, a la que Marx y Engels llamaron comunismo. Marx y Engels propugnaban que aunque el obrero llevara una vida miserable y la lucha política pareciera desesperada, la historia se abría paso hacia ese final, y eso daba al marxismo su increíble fuerza. Muchos socialistas aceptaron el argumento. El manifiesto comunista se convertiría en uno de los panfletos más influyentes jamás publicados, con traducciones a todos los idiomas europeos con el cambio de siglo. El marxismo se extendió a los movimientos obreros de Alemania y de toda Europa. Pero cuando Engels murió en 1895, los socialistas más perspicaces empezaron a ver grietas en la doctrina marxista. A finales del siglo XIX, la teoría marxista tenía ya 50 años. Pero no se hacía realidad. Los obreros no eran más pobres y no llegaba la revolución. Había dos opciones: estar con los obreros, olvidarse de la revolución e intentar mejorar las cosas, o querer una revolución que les diera una nueva y gloriosa sociedad. Si los obreros no querían hacer la revolución, ya encontrarían a otros que la hicieran. Mientras el siglo XIX llegaba a su fin, dos hombres muy diferentes defenderían cada una de las opciones. El movimiento se dividiría en dos. A miles de kilómetros, un hombre de 29 años seguía el debate exiliado en Siberia. Su respuesta a las críticas de Bernstein cambiaría para siempre la faz del socialismo. Su nombre, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por su nombre de guerra, Lenin. Lenin desarrolló muy pronto lo que yo llamaría una política basada en la ausencia de confianza. Si no se puede esperar que los obreros hagan una revolución, ¿en quién confiar? Para Lenin solo se podía confiar en revolucionarios profesionales, como él mismo, que harían la revolución en nombre del pueblo.
Lenin se dijo, al diablo con los obreros, la revolución lo es todo. Pero no fue tan honesto. No dijo, al diablo con los obreros, sino, tendremos que descubrir la vanguardia de los obreros, del proletariado. Seremos mis camaradas y yo, y nosotros haremos la revolución para los obreros. Para Lenin, era más que una teoría. En 1900 abandonó Europa para fundar un periódico clandestino, Iskra o Chispa, con la que prendería un nuevo movimiento revolucionario en Rusia. En el verano de 1914, 50 años de paz en Europa llegaban a un sangriento final. Todo el continente se vería envuelto en el conflicto más violento que el mundo haya visto. La Gran Guerra golpeó a Rusia con especial dureza. Hubo una crisis en el transporte, inflación. En las ciudades del norte, especialmente en la capital, San Petersburgo, había escasez de alimentos y combustible. Fue un invierno muy duro. A principios de 1917, el suelo se desmoronaba bajo el régimen zarista. Mientras las tropas rusas luchaban contra Alemania en el oeste, las huelgas y protestas se extendían por todo el país. En Petrogrado se amotinó un grupo de soldados. Fue el principio de lo que se conocería como la Revolución de Febrero. Para evitar un levantamiento similar en el frente, el zar abdicó del trono. El poder cayó en manos de un gobierno liberal provisional. Hubo una especie de caos y anarquía que se extendió rápidamente en Rusia después de la Revolución de Febrero, después de la abdicación del zar. La tierra había sido tomada por los campesinos. Pueblos pequeños declaraban su independencia y hacían sus propias banderas. Parecía que todos los vínculos que unen a la sociedad, el miedo, la lealtad, la tradición, se desvanecían y Rusia se desintegraba en pedazos. Muchos socialistas rusos dieron la bienvenida al nuevo gobierno liberal. Pero no Lenin. Había vivido en el exilio en Europa durante casi 15 años, a veces incluso viajando disfrazado. Había trabajado para reforzar y formar un nuevo partido en Rusia, el bolchevique, ordenando incluso robos a bancos y extorsionando para financiar las actividades del partido. Ahora veía la oportunidad que estaba esperando. El 25 de octubre de 1917 los bolcheviques atacaron. Esta es una reconstrucción soviética del asalto de los hombres de Lenin al Palacio de Invierno de San Petersburgo. A través de carteles, folletos y discursos, Lenin intentó convencer a los rusos de quiénes eran los enemigos del pueblo y quiénes sus salvadores. Pero Lenin no se quedó en la propaganda. Los enemigos del pueblo recibieron su merecido, incluidos sacerdotes, agricultores ricos y oponentes políticos. Lenin comenzó con Nicolás II, el último zar de Rusia. Él, su esposa, sus 5 hijos, sus médicos, sus criados, todos fueron asesinados. Después mutilaron los cuerpos y los quemaron. Los restos fueron enterrados en una fosa que se descubrió hace pocos años. Después, en agosto de 1918, un revolucionario que creyó que Lenin había traicionado a los rusos le disparó hiriéndolo casi mortalmente. Lenin y sus secuaces decidieron llevar a cabo el terror rojo. Fue algo terrible. Sacaron a mucha gente de prisión, entre ellos a presos políticos, que no habían sido juzgados y que no habían hecho nada contra los bolcheviques, y los fusilaron. Aquella noche mataron a cientos de personas. Muchos otros se vieron desterrados a campos de trabajos forzados. Con Joseph Stalin, el sistema sería conocido como el Gulag. Parte del terror rojo consistió en meter a todos los miembros de la oposición en campos de concentración a las afueras de las grandes ciudades. Fueron los primeros campos y a partir de ellos se desarrolló el sistema Gulag. Fueron precursores de lo que habría después en el régimen de Stalin. El zar había sido tachado de tirano por ejecutar a un grupo de radicales violentos.
Con Lenin y sus seguidores, millones de personas morirían a manos del Estado. Es difícil calcular cuántas personas murieron bajo Lenin y Stalin, porque había muchas formas diferentes de morir. Hubo gente que lo hizo en los campos, otros que fueron ametrallados en los bosques, hubo gente que murió deportada y otra de hambre. Si se suman todos, el número sería de decenas de millones. Lenin en general no sentía simpatía por los seres humanos tal como eran. Creía como otros que a través de la educación y las leyes se podía conseguir que la gente rechazara la propiedad privada. Quería crear nuevos seres humanos. La raza humana existente estaba tan podrida que acabar con ella era algo progresista. Entre el terror y la guerra, Lenin estaba construyendo un sistema de gobierno desconocido hasta entonces. Junto con el antiguo régimen, fueron borradas por completo las industrias capitalistas rusas, bancos e iglesias. En su lugar, una única institución: el partido. La mayoría de los bolcheviques no tenían experiencia en negocios o administración, pero idearon un plan para dirigir el país con la quinta economía y la tercera población más grandes del mundo. Los resultados no fueron precisamente un paraíso terrenal. En 1920 se podía decir que la sociedad civil y la civilización habían llegado a un punto muerto. Hubo una hambruna generalizada. La industria se había venido abajo. El ferrocarril había dejado de funcionar. La economía se había desintegrado y el pueblo volvía a las formas más primitivas de trueque. Murió mucha gente. Fue una pesadilla. Ahora, Rusia era conocida oficialmente como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los bolcheviques se llamaban a sí mismos comunistas. El término se había ido intercambiando con el de socialismo. Pero tomó un nuevo significado cuando Lenin rompió todos los lazos con el resto de socialistas del mundo y formó un nuevo movimiento internacional. Tenía grandes planes para su revolución. Lenin dijo más de una vez que no creía que la revolución quedara confinada a Rusia. La revolución tenía que extenderse, tenía que llegar a los países industrializados de Occidente, primero a Alemania y Gran Bretaña, y después a Estados Unidos. Había algo que lo diferenciaba de otras utopías. Lenin creía en lo que llamaba la guerra de clases, lo que significaba que la máxima armonía solo se podía alcanzar si algunos grupos de personas eran asesinados. En un principio, cuando el comunismo llegó al poder, y da igual dónde, ya sea Rusia, Polonia, Cuba, Nicaragua, China, en un principio aniquilaron a un 10% de la población. Es un dato concreto. No era solo para matar a sus enemigos. No eran enemigos. Se trataba de reorganizar la estructura de la sociedad. Ingeniería social. Los principales intelectuales, los mejores trabajadores, los mejores ingenieros, les matarían a todos y después intentarían reestructurar la nueva sociedad. Colgad al menos a 100 kulaks, ejecutad a los rehenes. Hacedlo de tal manera que aquellos que se encuentren a cientos de kilómetros a la redonda lo vean y tiemblen. Lenin. En 1917 los comunistas se hicieron con el poder. Lenin tenía una oportunidad para aplicar el marxismo a la vida real. Dispararon a los que se resistieron. Se masacró terriblemente a los campesinos que se resistieron. Y de nuevo nadie sabe exactamente cuántas personas murieron. Pero estamos hablando de cerca de 10 millones o más. Por alguna razón, el nacionalsocialismo no funcionó. Así como tampoco funcionó el socialismo soviético. Pero dejó miles de fosas comunes. Millones de personas asesinadas. ¿Fue una coincidencia? No creo que mucha gente sepa que los socialistas han defendido públicamente los genocidios en los siglos XIX y XX.
Es un hecho muy poco conocido. Parece sorprendente. He realizado conferencias aquí y en otras universidades y es algo que se percibe con una sensación de sorpresa. La primera vez que apareció fue en enero de 1848, en el periódico de Marx, la Nueva Gaceta Renana. Engels escribió cómo la guerra de clases en términos marxistas significaba que cuando la revolución socialista tuviese lugar, habría sociedades primitivas en Europa atrasadas 2 etapas, porque aún no serían capitalistas. Y tenían en mente a los vascos, los bretones, los escoceses de las sierras altas y los serbios. Los llamaba basura racial. Y habría que destruirles, porque al estar en 2 etapas atrasadas en la lucha histórica, sería imposible conducirles a la revolución. Lenin estudió detenidamente las enseñanzas de Marx y Engels y estableció el primer país comunista del mundo. Un año después de la muerte de Lenin, en 1924, el New York Times publicó un pequeño artículo que en el momento pasó casi desapercibido. Hablaba de un nuevo partido establecido en Alemania. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, del cual Adolf Hitler es líder y creador, insiste en su creencia de que Lenin y Hitler son comparables. La izquierda apoyó a Hitler no porque les engañara. Sabían que Hitler mataría. Dijo que lo haría. De hecho, por eso le apoyaron.